Bienvenidos todos a nombre del Centro Comercial Santa Fe, a nombre de Vivir en el Poblado. Soy Juan Quintero, director del periódico, y tengo por muy buena compañía a Margarita Herrera. Margarita, ustedes la vieron en el periódico de estas semanas y en el sitio web. Es terapeuta de familia, con 30 años de experiencia. Ahorita nos va a contar más sobre ella. Margarita va a trabajar con nosotros el tema de la separación y de llevar una separación con respeto y amor. Me puse a averiguar, Margarita, y ahora te voy a dar la palabra. Yo voy a hablar muy poquito, vas a hablar tú, yo te voy a hacer preguntas. La modalidad es, vamos a hablar nosotros un rato, va a hablar Margarita, yo del tema no sé mucho, sé hacer preguntas, pero a medida que vamos avanzando, seguramente a ustedes se les van a ocurrir preguntas personales, de gente cercana o preguntas propias. Entonces bienvenidas serán sus preguntas. No tienen que identificar su nombre, no tienen que reportar nada más que la pregunta, va a haber un formato, tú lo tienes, y hagan sus preguntas con toda la tranquilidad para que Margarita desde su experiencia nos ayude a resolverlas. Insisto, se va a manejar por supuesto la intimidad de cada caso. Es un tema delicado y hay que hacerlo con respeto y con todo el profesionalismo que tiene Margarita. Se me olvidó darles un dato, es que quienes tengan facturas por valor superior a 100.000 pesos, las pueden registrar y participarán en un sorteo el 7 de mayo por 10 bicicletas eléctricas, un sorteo que hace Santa Fe. Van a los puntos de atención, registran sus facturas. El plazo es hasta el martes 30 de abril. La condición son 100.000 pesos por factura y quien quita que se gane una cicla eléctrica en la rifa en el sorteo del 7 de mayo. Santa Fe con esta actividad quiere fomentar el cuidado por el medio ambiente. Ya sabemos en Medellín la importancia de cuidar el medio ambiente y fomentar la movilidad, las alternativas de movilidad distintas a los vehículos. Vamos a tomar entonces, Margarita, orden en el tema. Me puse a averiguar datos de la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia, datos del año pasado. Hubo 23.422 matrimonios disueltos en Colombia. Es el dato oficial, de pronto haya más gente que se separa y no lo reporta, pero oficialmente 23.422 separaciones el año pasado en el país. Eso, en un ejercicio matemático, 64 casos por día. Y en Antioquia 2.765 en todo el año pasado. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que se decía que la gente no se separa, que los matrimonios no se separan, que era para toda la vida, pero estos números muestran otra realidad. Yo creo que no la debemos juzgar, no debemos decir que estamos en la olla, que esto es bueno o malo. Esto es un hecho en el país, 64 matrimonios disueltos por día en Colombia. Comencemos por ahí. Vamos a ir llegando por los temas, van a ir llegando sus preguntas, por supuesto, pero comencemos por ese fenómeno de la separación y por un análisis como terapeuta de familia de ese fenómeno, de esa exigencia para los matrimonios que se decía que no se pueden separar, que no se pueden disolver, y una realidad presente que ya los números no la están mostrando. Bienvenida, Margarita, de nuevo. Muchas gracias por estar aquí, pues por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar en este momento o escuchándome. Y pues yo creo que es una gran oportunidad de establecer un diálogo con las personas comunes y corrientes como somos todos, para reflexionar un poquito sobre esta situación. Pues trajiste las estadísticas de las personas que se separan y faltó las estadísticas de las que se casan. Me la leí por ahí y creo que por cada 2 matrimonios hay una separación, algo así. Perdóname que no lo registré. Bueno, de todas maneras es como ver que las relaciones de pareja son una expectativa que empiezan a aflorar desde que estamos adolescentes
Hay un gran anhelo del alma de buscar a alguien con quien compartir la vida, solo que seguramente las nuevas, digamos, exigencias del desarrollo cultural, económico, pues están invitando a que nos reflexionemos sobre unas nuevas reglas del juego en la relación de pareja. Pero de eso no vamos a hablar, sino que vamos a concretarnos justamente en los asuntos de por qué las parejas pues se están separando en esos altos índices, y pues yo me lo puedo explicar desde la consulta privada, desde lo que yo hago en mi institución que se llama la Corporación Sabia en el sector de Laureles. Durante todos estos años yo veo que las relaciones de pareja se establecen más desde 2 niños heridos en cuerpos de adultos buscando y anhelando en la pareja encontrar todo lo que no han podido encontrar en la relación con sus padres. Entonces la piedra de toque ahí para poder empezar a mirar es cómo ponernos en el lugar de adultos para poder tomar una pareja. Y realmente cuando nosotros hacemos esa travesía de ponernos en ese lugar, pues podemos encarar las historias familiares, las historias de nuestros padres y también la historia de lo que nosotros vivimos desde niños en la relación y el vínculo con papá y con mamá. Entonces ahí hay 2 cosas importantes a diferenciar, y es el vínculo que se establece cuando nosotros nos casamos, o así no nos casemos, tengamos una pareja, convivamos con ella, se establece ya de entrada un vínculo que permanecerá para siempre, lo que no quiere decir que las relaciones pues no se terminen. Entonces hay que diferenciar vínculo de relación. Siempre con todas las personas con quienes hemos establecido una relación, ahí va a haber un vínculo, y nosotros pues lo podemos observar porque desde los órdenes del amor, que es un tema que yo quiero que trabajemos, que son las leyes que rigen las relaciones humanas, pues nos podemos enterar que todas esas personas que hicieron parte de nuestra vida tienen un lugar, y hay que darles un lugar en nuestro corazón, porque cuando las excluimos, pues tendemos a repetir las historias de lo que no hemos aprendido en las relaciones anteriores. Entonces es importante reconocer que una historia que no se sana se repite, y que lo que más se resiste persiste. Entonces ahí hay un gran desafío para vivir en pareja. O sea, vivir en pareja está muy atravesado por las expectativas culturales que nos han puesto a través de las películas, de las telenovelas y de toda esa información que nos llega, y realmente cuando nosotros vemos y contrastamos la realidad con lo imaginado, pues vemos que realmente no se relacionan mucho, porque la realidad tiene que ver más que vivir en pareja, es un desafío para crecer más que un encuentro de la felicidad anhelada del niño y la niña que llevamos adentro. Acabaste de mencionar algo, yo no sé si ustedes lo habían escuchado, el concepto del niño herido, y se me genera la inquietud si todos llevamos un niño herido por dentro, y si ese niño herido nos hace daño cuando grandes, o algunos se libran de ese problema, cómo se manifiesta y de qué manera se expresa en términos de vida en pareja. Bueno, me parece muy lindo que toques pues, o quieras profundizar en ese tema, porque yo llevo trabajando un taller que se llama Maipasana, Mamá y Papá Sana, donde trabajamos la sanación de ese niño que llevamos dentro. Por supuesto que todos los seres humanos llevamos un niño herido, porque papá y mamá no son perfectos. Entonces, desde ese presupuesto, pues asumimos una condición de humanidad de nuestros padres que no llenan nunca las expectativas que como niños tenemos en la relación con ellos. Entonces es un asunto esencial para poder mirar, para poder prepararnos para una relación de pareja adulta, es darle una miradita a esas necesidades inherentes a esas historias que tenemos de niños,
y que no hemos resuelto, porque esas necesidades van a aflorar en la relación de pareja en el presente, y cuando no las encaramos, sino que nos ubicamos en ese niño herido que se victimiza y culpabiliza a todos los demás y a todas las demás personas y al mundo de lo que le sucede, entonces nunca asume la responsabilidad de lo que le corresponde en las relaciones que se construyen. Entonces es un elemento importantísimo, pues seguramente muchos de ustedes ya me lo han escuchado porque veo muchos rostros conocidos, y esto es fundamental. O sea, si queremos que una relación de pareja perdure, empiece por prepararse para ella, es decir, empiece por mirar su historia personal en la relación con papá y con mamá, porque ese modelo relacional que nosotros incorporamos desde niños es un modelo relacional que comportamos o nos lo llevamos como un guión en las relaciones que establecemos en el presente, y no solamente con las parejas, sino también con los hijos, también con los jefes, con los compañeros de trabajo. Estamos repitiendo ese modelo aprendido en las relaciones con papá, con mamá y con nuestros hermanos. Perdóname un segundo, me sigue interesando mucho el tema del niño herido y quiero saber si haces alusión a casos graves de violencia intrafamiliar o también los pequeños conflictos de casa también se manifiestan bajo la categoría de niño herido. ¿Cómo entender con ejemplos eso que estás definiendo? Bueno, cuando hablamos de asuntos, digamos, de conflictos en las relaciones de pareja, también podemos observar que hay niveles de conflictos, ¿no es cierto? Unos más profundos, otros más llevaderos. Sin embargo, siempre que hay un conflicto en la relación de pareja, tenemos que empezar a observar qué es lo que nos está moviendo en ese momento, qué es lo que nos está movilizando, porque realmente todo lo que se nos está movilizando en el conflicto necesitamos observarlo dentro de nosotros mismos, ¿sí? Esa observación tiene que ver con evaluar el asunto y asumir la responsabilidad en el conflicto, porque lo primero que hacemos es señalar al otro y pues llevarlo como a culpabilizarlo por lo que está sucediendo. Es una actitud muy del niño herido, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros estamos alertas con todos esos pequeños conflictos o grandes conflictos, nos damos cuenta que nada sucede realmente fuera de ese guión que nosotros tenemos y que aflora en las relaciones cotidianas. Todo de alguna manera nos está mostrando esos asuntos pendientes que necesitamos sanar y reconciliar en nuestra historia personal, porque si realmente nosotros hubiéramos visto todos esos conflictos, pues podríamos fluir con mayor facilidad en las relaciones cotidianas. Es decir, la invitación es a que en el primer nivel de lo funcional de la vida, pues nosotros observemos y pongamos límites en un momento determinado. Por ejemplo, en un caso de violencia es necesario poner límites para preservar incluso la vida, ¿no es cierto? Y poner distancia y todo eso. Pero en un segundo nivel siempre nos tenemos que preguntar qué es lo que ese conflicto y esa situación me está mostrando de mi propia historia para poder empezar a reconciliarla y sanarla y avanzar hacia, digamos, hacia la evolución de esa situación y podamos llegar a concertaciones, a soluciones como adultos. Entonces es importantísimo asumir siempre la responsabilidad de lo que nos sucede. Estoy hablando en un segundo nivel de conciencia. En el primer nivel vamos a sentir rabia, vamos a sentir resentimiento, odio, y bueno, una señora que pasó por aquí decía,
me contó, me dijo, yo no me quiero quedar porque a mí me ha rodeado muchos duelos y entre ellos le voy a contar rapidito uno y lo voy a traer aquí a colación porque es muy sincrónico con lo que vivimos. Y es que ella dice, es que mi cuñado se fue con una mujer que tenía la mitad de la edad de mi hermana y era de la edad de la hija, ¿no es cierto? Entonces yo traigo ese ejemplo y digo, pues sí, eso es algo que nos puede causar mucho dolor, mucha rabia, tal vez resentimiento, y si nos quedamos en ese nivel de rabia, de resentimiento, y no avanzamos a preguntarnos para qué me sucedió esto, ¿qué me está mostrando esta situación en mi vida? Importantísimo hacernos otras preguntas porque si no nos vamos a quedar en una historia que no se sana, que no se reconcilia, que no se libera y que seguramente si no hacemos ese proceso de gestionar esas emociones, ese duelo, pues después lo vamos a manifestar hasta en una enfermedad física o también emocional. Entonces la invitación es justamente de poder salir del papel de la víctima que busca culpables, que estamos en el primer nivel de lo funcional de la vida, cuando todavía no hemos tomado conciencia, cuando todavía no nos hemos hecho otras preguntas y que la vida nos está invitando a que miremos más allá de los síntomas, más allá de los conflictos, más allá de las situaciones que nos causan crisis, a hacernos la pregunta de ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de que me esté sucediendo esto en mi vida? ¿Y qué puedo aprender de esta situación? Y con todas esas preguntas voy a otro nivel de comprensión donde la historia seguramente me está mostrando que estoy repitiendo algo que vivió mi mamá con mi papá o que puedo estar repitiendo historia de mis tías o de mis abuelas y que esa situación que estoy viviendo, digamos, en el presente con esta persona solamente me quiere mostrar algo que en mi sistema familiar yo necesito empezar a ver para comprender, para reconciliar, para avanzar y para liberar. Porque si yo no sano esa historia, pues mis hijos que vienen después o los hijos que vienen después se encargarán de tomar todo eso que yo no he resuelto y lo vivirán entonces tal vez con la ilusión, el sistema de que alguien por favor tome conciencia para avanzar en este proceso. Hay algo que me llamó la atención esta mañana cuando me puse a leer sobre las causales de divorcio en Colombia. Son 9, si no las conté mal, y están asociadas a violencia, a consumos de alucinógenos, a consumo de bebidas alcohólicas, consumo, digamos, ya en un orden fuera de lo normal, a maltrato, abandono. Cuando Margarita dices que la separación se puede vivir con respeto y amor, ¿cómo llegar a esa meta cuando el antecedente presenta lo que te acabo de decir, unas causales que implican violencia, que implican destrucción de la propia persona con alucinógenos y demás? La palabra respeto la puede uno entender más fácil, pero hablar de amor en un contexto como eso es un reto tremendo. Sí, es un desafío. Vivir en pareja es un desafío. Bueno, la idea es que necesitamos ubicarnos, ser honestos en el momento presente, en qué lugar estamos, o sea, qué estoy sintiendo en este momento, si estoy sintiendo rabia, si estoy sintiendo odio, si estoy sintiendo resentimientos, podamos reconocer con honestidad en qué momento estoy para poder avanzar y para poder entonces darme un espacio ya sea terapéutico o buscar alguna salida para esa rabia, ese resentimiento, ese dolor, esa profunda tristeza. Lo que yo he descubierto es que generalmente una pareja se atrae es porque la atraen guiones complementarios de vida, es decir, que cuando a mí alguien me atrae es porque ese alguien que me atrae de alguna manera va a venir a mi sistema para poder mirar asuntos pendientes en mi historia familiar.
en la historia de mis padres, de mis abuelos, incluso hasta de mis bisabuelos, las historias que no han sido vistas y reconocidas. Muchas veces cuando una persona tiene una pareja adicta, muchas veces viene de un padre que fue adicto, de un tío que fue adicto, de personas adictas en su familia y que de alguna manera pues no se han visto y no se han trabajado, digamos, de una manera pues sana, sino excluyente. Ahí es donde podemos tocar como los órdenes del amor. Yo no estoy hablando de un amor emocional, de un amor de plexo solar, por decirlo energéticamente, no. Yo estoy hablando de un amor a otro nivel, de un amor que fluye desde el corazón y que para poder abrir el corazón necesitamos haber hecho todo un recorrido donde nos permitimos reconocer nuestra rabia, nuestro dolor, donde podemos sacar toda esa rabia en un contexto terapéutico o podemos hacer nuestras propias estrategias para sacar todo esto, pues ya sea trotando, nadando, sacando esa energía, reconociendo las emociones, viviéndolas plenamente, podemos trascenderlas como se trasciende y como podemos ver las olas que fluyen en el mar. O sea, así son las emociones en nuestro campo, digamos, interno. Son olas que vienen y van. Yo no soy la rabia, yo no soy el resentimiento, yo no soy la violencia. Yo me pongo en un momento en esa situación, pero yo no soy eso. Entonces, cuando yo me desidentifico de esas emociones, yo pido una asistencia, digamos, de un ser superior, de una energía superior, de lo que ustedes quieran, para abrir el corazón y poder comprender esa situación, de mirar qué es lo que esa persona te está trayendo como un mensaje a tu vida para que empieces a sanar y reconciliar. Entonces yo hago todo un proceso paciente, como digo yo en mi institución, paciente, perseverante y sin apego al resultado. Es decir, esto es un proceso de todos los días. Cuando yo estoy viviendo una historia de violencia física, como lo vemos comúnmente, no solamente de las mujeres pues recibiendo violencia, sino que también muchos hombres reciben esa violencia, es porque estamos manifestando unas historias de mucho resentimiento y mucho odio que viene desde atrás. Y este es el momento, pues yo creo que todos ustedes que me están oyendo, para que emprendamos una tarea de reconciliación de esas historias, porque en tanto no las miremos, no las encaremos, no las reconciliemos, las vamos a repetir. Entonces la invitación es a que podamos empezar a mirar cómo esas historias de las situaciones del presente nos están mostrando historias del pasado sin resolver, que ni siquiera estamos hasta conscientes de ellas. Nos identificamos con personas de nuestra historia familiar y ni siquiera las conocimos. ¿Por qué? Porque estamos unidos por un inconsciente colectivo, por una memoria colectiva que portamos y que muchas veces pues nos llevan a vivir situaciones en identificación con esas personas que vinieron antes. Pero yo pienso que es una estrategia que tiene el sistema familiar para sacar a la luz lo que necesita ser sanado y reconciliado. Entonces podemos empezar a mirar que digamos, esas crisis, esas situaciones de violencia, de adicciones que vemos, tiene que ver mucho con, por ejemplo, las adicciones con la ausencia del padre. Las adicciones de alguna manera nos están hablando de que es necesario recuperar esa imagen paterna para los hijos, aunque el padre en un momento determinado, seguramente a algunas personas no les va a gustar lo que voy a decir, no cumpla con sus deberes funcionales, pero cumplió con una gran labor designada por la vida, que es el de ser padre. Entonces solamente por el hecho de ser padre ya merece como el respeto para poder yo como madre darle un lugar a ese hombre en mi corazón, para darle permiso a los hijos que vayan hacia el padre, porque si la madre está en una actitud de conflicto,
porque el padre no cumple con sus obligaciones y seguramente pues tiene toda la razón en el primer nivel de lo funcional, pero solo cuando ella empieza a reconciliar esa historia y reconoce que seguramente está repitiendo una historia de un papá, de un abuelo, de un tío que no cumplió, pues nosotros estamos entonces dándonos la oportunidad de empezar a reconciliar para poder avanzar y darle un lugar a ese padre, porque entonces hay un padre ausente y cuando hay un padre ausente hay un vacío en los hijos, un no permiso para darles el lugar y ese vacío se llena con cualquier cosa. Y le voy a decir otra cosa acerca de la violencia, digamos, en las parejas. Está muy bien que en el primer nivel de lo funcional de la vida, pues uno tenga que poner distancia, ir a la comisaría, irse de la casa, hacer lo que necesite hacer para preservar la vida y en eso estoy absolutamente de acuerdo, hacerlo legal, hacer una demanda, poner un abogado, lo que usted necesite hacer funcionalmente, hágalo. Sin embargo, hay otro nivel, que es del que yo les estoy hablando, donde necesitas preguntarte qué hay en mi historia familiar que yo atraigo este tipo de pareja, porque seguramente yo voy a encontrar el sentido de cómo este hombre lo atraje yo a mi vida, porque seguramente me está mostrando que la violencia es algo que se está repitiendo de generación en generación. Entonces me estoy haciendo preguntas donde yo puedo empezar a mirar que también yo puedo generar actos de violencia en la pasividad, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí puedo abrir nuevas posibilidades a una reconciliación con mi historia familiar, a reconocer, por ejemplo, que esta persona lo que quería informarme era que yo necesitaba vérmelas con esa energía de violencia, encararla, reconocerla, darle un lugar, empezar a gestionarla en mí para no seguirla atrayendo en la realidad de la vida cotidiana. Mientras yo no haga ese trabajo, voy a seguir repitiendo en otras circunstancias, con otras personas, ese mismo guión de violencia, de víctima y de victimario. Y entonces vamos a hablar un poquito de los órdenes del amor. Pero antes déjame preguntarte algo, porque lo que estás diciendo llevaría a pensar a cualquiera que todas las personas están hechas para que ese niño herido se manifieste y para que nadie pueda, digamos, vivir en pareja para una... ¿No estás queriendo decir eso? No, para nada. O sea, lo que yo estoy hablando es cuáles serían mis reflexiones acerca de por qué tantas separaciones, porque en este momento no hay como la parte religiosa tan arraigada como era antes, que aunque la pareja no respondiera a mis expectativas, yo tenía que estar casada hasta que la muerte me separara, ¿no es cierto? Esa era como una regla casi que irrompible en la relación de pareja. Pero con estos tiempos modernos las personas pues rompen más fácil ese compromiso que adquirieron porque están desde una posición más infantil, ¿no es cierto? No es que antes estuvieran como muy maduros, no, estaban ahí de alguna manera como en la obligación de estar por la responsabilidad que tenían. Ahora, digamos, esa responsabilidad no está ligada como a la parte religiosa que pesaba tanto antes. Lo que yo estoy diciendo es una invitación a que cuando vamos a asumir un compromiso de pareja, pues trabajemos nuestra historia personal, porque los conflictos que nos trae la pareja en el primer nivel de lo funcional, pues hay responsables, eso es claro, hay responsables de las acciones. Más sin embargo, en este segundo nivel, cada quien es responsable de lo que atrae, porque ahí es donde yo tengo la posibilidad y el poder de generar transformaciones en mi vida y puedo darme la oportunidad de avanzar, atraer otras parejas diferentes a mi vida, porque si yo no estoy en un orden interno, yo atraigo ese mismo desorden
pues que se corresponde con las personas que llegan a mi vida y que todas las personas que llegan a mi vida tienen algo para enseñarme, algo para ver. Entonces el conflicto que se genera en la realidad de la cotidianidad, pues yo asumo mi parte porque empiezo a mirar este tema que tiene que ver conmigo, con mi historia, con la relación con mi papá, con mi mamá, qué me está mostrando esta persona en resonancia con ella, y entonces con esas claridades yo ya me pongo en una posición de mujer adulta o el hombre de adulto y podemos llegar a concertar y avanzar en ese proceso de la construcción de la pareja que nace con el sol y muere con el día. Eso es lo que yo digo, la relación de pareja hay que construirla todos los días, porque el hecho de que una persona se case por lo católico no tiene la garantía de que esa relación va a ser para siempre. Si yo no estoy construyéndola y no estoy comprometiéndome con mi propio crecimiento personal. A la gente le encanta los boleros, nos gustan los boleros que dicen te amaré toda la vida, si tú te vas yo me muero, y todas esas cosas que nos hablan de los siempre, de los nunca, de los jamases, del país del nunca jamás. Y pues nos gustaría tener una pareja para siempre, pero esa pareja para siempre es hoy. ¿Sí? Para los que llegaron después, Margarita Herrera es terapeuta de familia y estamos hablando de la separación de parejas y cómo se puede vivir ese proceso con respeto y amor. Y los invito a que, si tienen preguntas, las pueden enviar por medio de un formato que está circulando. No tienen que dar su nombre y con gusto Margarita las puede resolver. Tú usas, Margarita, 3 palabras clave: orden, inclusión y pertenencia. Eso, me gusta Explícanos mucho. cómo juegan en estos fenómenos. Es muy lindo porque hay un maestro pues con el que yo he estudiado desde hace 18 años, que es el maestro Bert Hellinger, es un filósofo alemán, fue misionero en el África, psicoanalista, terapeuta de familia, bueno, y muchas otras cosas. Lo más importante es que él logra sistematizar las leyes que rigen las relaciones. Les digo que para mí eso es un descubrimiento muy grande, el lograr, pues las leyes estaban, solo él las sistematiza. Y seguramente los que han fluido en sus relaciones, pues las cumplen intuitivamente. Esa primera ley es de la inclusión o la pertenencia. Nada ni nadie puede ser excluido ni de mi vida ni de mi familia. Entonces ahí yo tengo siempre en los conflictos, en las crisis, un desafío para crecer. Nada ni nadie puede ser excluido ni de mi vida ni de mi familia. Entonces, todas las exclusiones que nosotros hacemos de alguna manera se van a representar por las nuevas generaciones que vienen después. Ahí en esa ley yo les estaba mostrando ahora que lo que no se sana, lo que no incluimos en nuestra vida, pues tarde que temprano la vida se encargará de volvérnoslo a mostrar. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, todas las personas que excluyen a la pareja por determinadas circunstancias pueden ver que repiten esa historia con sus hijos. Entonces, uno no puede decir en un primer nivel que tiene expareja, pero no puede decir nunca que tiene exijo. Y resulta que los desafíos para crecer que le mostraba la pareja, después se los muestra el hijo. Y en el hijo pues le toca a uno una parte mucho más vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, importantísimo entonces poder reconocer que las enfermedades, los conflictos y todas las cosas, muchas de las cosas que nos pasan en la familia es porque estamos excluyendo asuntos que necesitamos mirar. Lo segundo es el orden, o sea, es muy importante darle un orden
a nuestros padres como los primeros en la familia, y cuando hacemos una nueva familia, reconocer que esa nueva familia como sistema está primero que la anterior. Muchos de los conflictos que vivimos en las relaciones de pareja es porque no respetamos ese orden y todavía estamos demasiado vinculados con nuestra familia de origen y haciéndonos cargo de asuntos que todavía no hemos sabido resolver, que ahí es cuando nosotros los reproducimos en el nivel de la relación que tenemos establecidos hoy. Entonces el orden es importantísimo, darle un lugar a los niños que no alcanzaron a nacer, a todas las personas que de alguna manera nos causan fastidio y nos causan rechazo, porque justamente esas son las historias que repetimos. Y la otra es el equilibrio, particularmente importante en las relaciones de pareja, que es el equilibrio entre el tomar, dar y recibir. Si nosotros no tomamos de nuestro origen a nuestros padres, pues no hay pareja. Si no tomamos a nuestra madre tal y como es, a nuestro padre tal y como es imposible tomar la vida, es imposible tomar la pareja, tomar la profesión, tomar el dinero. Entonces, papá y mamá son claves esenciales para construir el edificio de nuestra vida. Son como dos pilares fundamentales sin los cuales andas cojo y la vida te los vuelve a repetir en las relaciones que tienes en el presente. ¿Ya? Y tienes otra palabra clave que yo la escuché en otro tipo de conversaciones sobre relaciones de personas, pero que es una palabra que se ha cargado de una mirada negativa, y es la palabra compasión. Cuéntanos sobre compasión. Bueno, no estamos hablando como de la compasión en los términos de lástima, no, pues como que pesar, que pobrecito, no. La compasión es abrir el corazón, o sea, es un amor a otro nivel, sin emocionalidad, donde yo puedo decir, encarar la persona con la cual yo me separé, que es el padre de mis hijos, donde yo ya pude ver que me dio la oportunidad de buscar una ayuda terapéutica que me llevó a comprender que estaba repitiendo una historia de mi mamá o de mi abuela, y que gracias a eso entonces yo puedo decir gracias porque me ayudaste a ver esta historia que yo necesitaba sanar en mi familia de origen. Entonces, cuando yo me puedo colocar frente a esa pareja y decirle gracias porque me estabas ayudando a ver un conflicto que yo no había visto de mi propia historia, entonces yo ya estoy teniendo ahí una mirada compasiva. Ayer nosotros aquí en Medellín vivimos un fenómeno natural, a mí me gusta ser observadora de todo lo que sucede alrededor, un fenómeno, yo no sé cuántos de aquí lo vieron, el sol con un círculo de luz, un arco iris completo. Eso a mí me conmovió, me pareció hermosísimo. Y entonces yo dije, bueno, ¿cuál es el mensaje para mí que esa imagen de la naturaleza me está dando? Y esa imagen fue la siguiente, se las voy a compartir. Y es: el sol brilla para todos. Porque el círculo del arco iris además tiene todos los colores. O sea, significa que todas las personas cabemos allí sin ningún juicio. Una mirada compasiva necesita pasar por todo este recorrido que yo les estoy diciendo, por la rabia, por el dolor, por el resentimiento. Pasar por ahí está muy bien, pero no quedarse ahí. Encontrarle el sentido a todo lo que nos sucede, el cómo todo lo que nos sucede nos está ayudando a completarnos para poder crecer. Entonces nos da la oportunidad de poder decir a todo lo que sucede, gracias. Eso abre el corazón a una mirada compasiva, a eso me estoy refiriendo, donde todos tenemos un lugar bajo el sol. Y eso fue lo que el sol me dijo ayer, o sea, el sol brilla para todos, para buenos y para malos, para justos y para injustos.
todos caemos allí porque todos estamos en un proceso de aprendizaje como seres humanos, y entonces esa mirada compasiva no juzga, ahí está la clave, o sea, cuando no juzgamos, porque tal vez yo también como tú pude bajo esas mismas circunstancias hacer lo mismo, entonces me está haciendo una gran invitación a la compasión. No es fácil, pues ¿quién dijo que era fácil? Solo es asumir una actitud de que lo podemos hacer y que nos viene como un regalo cuando lo pedimos. Dios mío, por favor, pues por lo menos eso es lo que yo hago. Abre mi corazón para que yo le pueda dar un lugar a esta persona y poderla mirar con compasión y con amor, porque yo sola no puedo. Es un amor a otro nivel, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero lo tenemos que hacer, porque o si no vamos a seguir con esta historia de que la guerra se repite de generación en generación y la guerra empieza en casa. Hay otra clave que se ofrece en estas circunstancias de la vida y es hacer el duelo. Y se dice con facilidad, pero otra cosa es a quien le toca hacer el duelo, cómo lo corona. Bueno, a mí me Maneras de parece... hacer el duelo hay un montón. Esta mañana me contabas, No. echar tierra o hacerse el desentendido, aquella historia del otro clavo, o montar una guerra contra la otra persona, o irse de la ciudad, o meterse a yoga, o cambiar el peinado. Y decíamos, no se debe juzgar esas formas de duelo porque cada persona las aborda como puede. Como puede, es verdad. Pero hay unas más adecuadas, alejarse de todo sirve, seguir peleando ya dijiste que no sirve, meterse a prácticas nuevas, un curso de pintura, digamos, eso qué tan importante es o genera unos desvíos de atención que a la larga se terminan pagando. Bueno, hay algo muy, pues muy especial que dijiste, y es que cada quien, desde el lugar que está, desde la historia que tiene, desde los elementos que tiene, hace lo que puede. Uno y los padres también, digamos, no nos dan más, no es porque no quieran, sino porque no pueden. Cada uno de nosotros hace lo que puede, con lo que tiene. Y está bien, o sea, todo lo que cada uno pueda hacer está bien en ese momento. Lo más importante es que pida ayuda, que busque a alguien que pueda, digamos, brindarle solamente la escucha. Es una, digamos, una ayuda para una persona que está en ese momento de duelo. Ya hablamos un poquito de que necesitábamos ubicarnos con sinceridad y honestidad en qué momento del proceso de ese duelo estamos. Es decir, con honestidad yo puedo decir en este momento que estoy en el resentimiento, en la rabia, en el odio, y está bien, o sea, no es ni bueno ni malo, es reconocer dónde estamos y a partir de ahí podemos empezar entonces a avanzar en la dirección de la reconciliación, de la integración. Hacia allá tenemos que llegar tarde o temprano, ¿no es cierto? Tarde que temprano tenemos que llegar allá. Entonces, la idea es que cuando buscamos, digamos, alternativas evasivas, la vida nos vuelve a poner el asunto pendiente y nos lo pone tal vez con el doble de intensidad. Entonces, un adulto encara, no confronta ni afronta, sino que encara. ¿Qué quiere decir? Yo encaro esta situación y puedo hacer con ella pues lo que necesite hacer para poder crecer y evolucionar como ser humano. Entonces, cuando no podemos hacerlo es reconocer también nuestros límites y poder pedir ayuda. De lo que yo me he dado cuenta durante todos estos años de trabajo acompañando a las personas en sus procesos de rupturas, de muerte inclusive de la pareja, porque esa es otra manera de separación, pues me doy cuenta que
el duelo no elaborado es proporcional al dolor de la primera herida que tuvimos y que no hemos podido reconocerla y avanzar. Entonces, si estás muy demorada y estás muy pues como mucho tiempo, pasa un año, pasan 2 años, 3 años y no logra elaborar un duelo, es porque realmente la persona con la que yo estoy haciendo ese duelo no me está representando a ella realmente, me está representando un dolor muy antiguo, de abandono, de pérdida, de rechazo, de exclusión con papá o con mamá. Y una frase sanadora en esos casos es poder salir de esa proyección diciendo, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, tú eres fulano de tal, mi pareja o fuiste mi pareja, eres el padre de mis hijos. Y poder ubicar, como quitar ese velo que de alguna manera está impidiendo ver al otro como el otro, me permite avanzar para poder asumir digamos, la solución y la trascendencia de ese duelo, ¿no es cierto? Entonces, todos los duelos es como si fuera el hilo de la vida. Imagínense un hilito de la vida. Todos los conflictos que hay aquí, de alguna manera, tienen que ver con los conflictos que empezaron acá, ¿no es cierto? Y están conectados. Realmente, pues a los terapeutas nos pagan es para poder empezar a mirar, esa visión sistémica de la vida, donde podemos ver el universo conectado. Todo está conectado. Y lo que hacemos nosotros, o por lo menos lo que hago yo, es lograr revelar cuáles son esas conexiones con ese guión de vida que yo tengo. Y desde esa percepción me da posibilidades de comprender para avanzar y trascender. Ahorita dijiste, a manera de ejemplo, sobre alguien viviendo un duelo de 3 años, ¿sí? No sé si se puede hablar como que fuéramos matemáticos o científicos con números exactos, Ay, no. pero un duelo normalmente llevado o sanamente llevado tiene una duración esperable. ¿Se puede hablar en esos términos? Sí, se habla, por ejemplo, que de 1 año, pues para cada quien es muy personal, muy individual, pero realmente cuando se muere alguien física o emocionalmente, generalmente es como si uno dijera, pues, por ejemplo, cuando a alguien se le muere el padre o el esposo o un hijo, es como si uno dijera, yo te sigo a la muerte. O sea, cambia la posición existencial. La posición existencial a la que yo me estoy refiriendo ahora es, ¿estoy mirando la vida o estoy mirando los muertos de mi familia? ¿Estoy mirando la vida o estoy anclado en mi pasado? Entonces esos eventos es como si nos anclaran en el pasado y no nos dejan fluir con la vida. Entonces cuando una persona, digamos, está viviendo esos duelos que son tan prolongados, lo que realmente se está viviendo es un gran enojo detrás del dolor. Y cuando yo puedo conectar con la emoción esencial, puedo avanzar, reconocer que puedo vivir en honor a esa persona, ya sea que esté viva o que no esté viva, porque yo puedo seguir adelante en mi vida, ¿no es cierto? Y hacer lo que sí me corresponde. Yo sé que esto me lo están oyendo ustedes y dirán, tan facilito, ¿no? No es fácil porque es asumir una posición desde el adulto consciente que ya no tiene dónde, a quién culpabilizar de lo que le está pasando. Entonces es un llamado a que avancemos hacia más vida, más amor, más comprensión, más reconciliación, integración, y eso es un trabajo que necesitamos hacer diariamente. Realmente no hay como una matemática para decir es que 1 año, 2 años, más o menos hablamos de que es un periodo normal en el que podías pues haber comprendido el sentido de lo que pasó para avanzar.
¿Cómo te parece que las preguntas que llegaron están mejores que las mías? Entonces yo voy a parar ya y te voy a transmitir porque Bueno. yo creo que aterriza aún más el concepto Sí. desde las vivencias personales. Y siguen llegando. Muchas gracias. Esta pregunta alude a lo que has dicho de la repetición en las personas de, Historias del de historias de pasado. familia. Aquí hablan de si es posible traer cargas generacionales de una abuela que no se conoció, de una abuela que cuando esta persona cuando nació ya la abuela había muerto, si es posible que esa línea que cuentas esté presente. Sí, es posible, claro, porque nosotros compartimos con nuestra familia unos vínculos que permanecen para siempre, compartimos un mismo destino, una misma historia y es importante reconocer con quién de nuestros antepasados, abuelos, abuelas, tíos, qué sé yo, estamos conectados, porque si nosotros nos desidentificamos de esas historias, pues podemos construir nuestra propia historia y pues avanzar en la vida. No quiere decir que estamos condenados solamente a repetir lo que la familia vivió o lo que la abuela vivió. Precisamente esto de llevar a la conciencia, al reconocer y respetar esas historias de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, eso nos da la fuerza para tomar la vida y avanzar. Entonces basta con yo darle un lugar en mi corazón a esa abuela, pues la persona que preguntó, pues la invito a que en este momento cierre los ojos y pueda decirle a su abuela: gracias por haberle dado la vida a mi madre, honro y respeto tu historia, te doy un lugar en mi corazón y por favor mírame con buenos ojos para que yo lo pueda hacer diferente. Esas frases vividas desde el corazón pues nos va a dar un impulso hacia lo que sí necesitamos hacer hoy en nuestra propia vida. Mira las casualidades, acaba de llegar una pregunta que pide y suena reiterativo, pero creo que es como el corazón de la conversación y creo que por ser el corazón vale la pena insistir. Sí, claro. Alguien pregunta, te pide un ejemplo concreto para mostrar, ya diste uno, pero tal vez haya más, para mostrar cómo cambiar esa historia que se repite. Y mostrando paso a paso ese proceso para dar fin a esa repetición de historias. Bueno. Ya dijiste digamos una frase muy sentida, pero ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo voy a tocar, se me vino a la cabeza algo y yo creo que pues puede ser importante trabajarlo y es algo que necesitamos encarar como adultos y es los abusos en el contexto de las familias. El abuso sexual que se repite de generación en generación y que es un tema tabú en las familias que metemos debajo del tapete porque nos causa mucho dolor, porque nos causa mucha culpa y mucha vergüenza. Lo traigo a colación porque me están pidiendo un ejemplo. Entonces, hay una persona que va a mi consulta porque tiene una situación de abuso con su hijita de 4 años. El esposo es extranjero y la niña le ha dicho pues lo que el papá la toca y todos esos asuntos. Entonces yo le hago una invitación a esta persona, ella lo legal ya lo está haciendo, o sea, está yendo a bienestar familiar, está yendo, puso abogado, está haciendo lo que en el primer nivel se debe hacer en estas circunstancias, ¿no es cierto? En este segundo nivel empezamos a mirar su historia y resulta que es una historia que viene desde su madre, y vamos a mirar hacia atrás desde su abuela, situaciones que se han repetido de generación en generación. Entonces, cuando ella empieza como a observar eso en su historia, menos culpabiliza a esa persona y puede empezar a mirarlo desde otra perspectiva como un agente que trae una información para que esa historia se sane por fin
y no se siga repitiendo en la historia con su hija. Entonces ella hace todo un proceso de reconciliación y de sanación al segundo nivel. No quiere decir que no siga haciendo lo que tiene que hacer, de poner límites y de que la ley asuma la responsabilidad de lo que le tocará. Sin embargo, la dinámica en la realidad de la vida empieza a cambiar, porque ella empieza a reconocer también su energía de abuso en ella misma, ¿no es cierto?, en sus actitudes personales, en lo que hace en la vida. Y cuando ella empieza a hacer eso, las cosas fluyen, los procesos judiciales avanzan, y otra cosa es lo que ella está viviendo ahora, ¿no es cierto?, con esa persona que asume la responsabilidad de sus acciones y pueden avanzar a un nivel de comprensión, no de juicio ni de exclusión, porque entonces estaría pendiente la misma historia para la otra generación cuando la niña crezca. Lo que yo les estoy diciendo es que necesitamos empezar a mirar y encarar estas situaciones para poder avanzar como colectivo a un otro nivel, porque son situaciones que se están presentando con mucha frecuencia en la vida cotidiana y que empezamos entonces a tenerlas que encarar así no lo queramos ni ver, ni queremos escuchar sobre estos asuntos, de eso no me hablen, no quiero escucharlo, como hizo la señora ahorita, dijo, no, yo no quiero escuchar más de dolores, yo eso no lo voy a escuchar, yo me voy, chao. A veces nos pasa así con esas situaciones que nos causan mucho dolor, que nos causan mucha culpa, queremos evadirlas, y lo que la vida nos está invitando es a poner la cara y decir, bueno, esta situación, ¿qué me está diciendo? ¿Qué necesito sanar de mi historia personal para no seguir atrayendo más de lo mismo en la vida diaria? Sobre poner la cara, que hay otra pregunta relacionada y es cómo manejar la separación de una pareja en la que hay un hijo que tiene 3 años de edad, si se es explícito frente a él, al niño con el caso, o si se espera a que el niño esté más grande para explicarle la situación. Gracias por esa pregunta, me encanta porque me ayuda realmente a concretar una frase muy sanadora, porque de diferenciación entre la relación de pareja y la relación como padres. La mayoría de los conflictos que se presentan y que se trasladan a los hijos es porque las parejas no logran diferenciar esas dos instancias, esos dos órdenes. Uno es la relación de pareja y otro es la relación de ellos como padres. Ellos en la relación de pareja necesitan asumir sus responsabilidades como adultos en lo que pasó, porque si ellos no asumen esas responsabilidades, los hijos son los que cargan con eso. Entonces, cuando el padre y la madre le dicen a los hijos, hijos, nosotros como pareja no vamos a seguir juntos, pero como padres puedes contar con nosotros para siempre, el hijo se siente tranquilo porque como padres lo tiene para siempre, aunque como pareja no estén en la relación, ese vínculo de pareja va a estar para siempre, ¿sí? Entonces, nos ahorramos muchos conflictos cuando podemos hacer esa diferenciación entre la relación de pareja y la relación como padre. La relación como padres es para siempre, el vínculo permanecerá para siempre, aunque la relación ya no esté como pareja, ¿no es cierto? ¿Y cómo evalúas ese factor de que el niño tenga 3 años de edad? Bueno, es una historia que a ese niño pues le toca vivir, o sea, cada uno de nosotros, pues yo lo manifiesto como con esta imagen, tenemos como una bitácora de viaje cuando llegamos a este planeta Tierra que dicen que es la escuela del amor. Pues la bitácora de viaje nos dice cuál va a ser nuestro país de llegada, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra religión. Todo eso nos da una pertenencia, nos da como una bitácora, unos insumos, una materia prima para que nosotros con esa materia prima y con esos insumos hagamos la obra de arte de nuestra vida. Entonces nosotros no le podemos obviar a nuestros hijos pues los dolores que le va a tocar vivir.
seguramente de su alma, pues esa condición de dolor pues le toca asumirla cuando crezca, y seguramente pues si los padres crecieron con esa separación, el hijo también. Le resultará mucho más fácil no estar implicado, digamos, en la relación con la mamá, porque por ejemplo, el niño ve muy triste a la mamá que no elabora ese duelo. Va a llegar un momento en que el niño va a decir: mamá, mi papá se fue, pero yo te prometo que me quedo. Ahí se rompe el orden, porque el hijo es como si estuviera haciendo de pareja simbólica de la madre y queda atrapado en una relación con ella que le hace imposible hacer pareja después con una pareja, pues cuando crece. Entonces se queda como el niño bueno de mamá ocupando el lugar del padre, y ahí estamos subvirtiendo el orden y estamos, digamos, bloqueando el fluir de la vida de los niños. Entonces, una de las cosas que yo pues podría como recomendarle a las parejas que se van a separar es que diferencien esas dos instancias, que respeten el amor que se tuvieron y que puedan pues dar lo mejor de sí como padres, para que los hijos sientan que pueden contar con ellos para siempre. Esta es otra pregunta. ¿Cuál es el límite ante un uso de drogas y alcohol que uno soporta tratando de evitar la separación? ¿Y cómo explicarle estas razones a tu hija de 5 años? Bueno, es muy interesante porque nos pone en aterrizaje, ¿no? En modo aterrizaje. Cuando hay una condición de adicción en uno de los miembros de la pareja, pues indudablemente hay que poner límites y hay que asumir y encarar esa separación, y pues explicarle lo que yo te estaba diciendo ahora, es poderle explicar a la niña que va a contar con los padres para siempre desde el corazón, porque muchas veces un padre que está en una condición de adicción pues tampoco va a responder como padre. Sin embargo, esa condición de que no puede responder como padre pues no le quita su rol de padre a esa niña. Entonces esta mujer, cuando está encarando esa situación, va a llegar un momento en que va a comprender desde dónde hizo esa elección de pareja, qué historia está repitiendo, cómo puede entonces comprender esa historia y reconocer que ese padre, aún en esas condiciones, siempre va a ser el padre de su hija, y que ella le puede dar un lugar en su corazón y seguir su vida, para que, digamos, la niña no tenga que vivir digamos, unas condiciones que la llevan al sufrimiento, porque cuando una pareja vive en adicción, pues uno de los dos en adicción, los niños sufren demasiado, porque hay mucho dolor, hay violencia, hay pues tantas cosas que podemos ahorrarle a los chicos si podemos asumir la responsabilidad de esa elección y decir: bueno, pues así fue y hay que seguir hacia adelante. No me puede aportar mucho porque ni siquiera está para él, pero pues entiendo que yo estoy repitiendo una historia y que voy a aprender de ella, voy a avanzar. Aquí a alguien le llamó mucho la atención cuando hablas de niveles y te pregunta si el segundo nivel al que te refieres es un nivel espiritual. Bueno, pues el nivel de la trascendencia es un nivel espiritual, es un nivel donde yo puedo hacerme, lo que les estaba diciendo durante toda la charla, otras preguntas. Eso es lo que hace la diferencia. Y ese otro nivel es poder mirar más allá de las apariencias, el sentido, preguntarme el para qué, qué es lo que yo necesito aprender de esta experiencia, qué es lo que yo necesito integrar para poder completarme y crecer. Recuerden, el primer orden del amor
que es la inclusión o la pertenencia. Nada ni nadie puede ser excluido de mi vida. Entonces, cuando yo estoy excluyendo algo, me estoy quejando, me estoy criticando, estoy rechazando, estoy en ese nivel de que estoy excluyendo de mi vida, y es justamente como el punto nodal que la vida me está poniendo a mirar para poder observar qué necesito incluir para completarme y crecer. Solamente crecemos cuando incluimos y cuando nos completamos, ¿no es cierto? Entonces es como una invitación de lo que yo les estoy diciendo. Tomen lo que resuene en su corazón, no tenemos que estar de acuerdo, cada uno va en su proceso y yo lo respeto. Simplemente yo les estoy compartiendo mis experiencias, les estoy compartiendo la posibilidad de salir del papel de buscar culpables al papel de asumir responsabilidades, porque eso nos permite crecer en la vida, evolucionar y encontrar un sentido a todo lo que nos sucede. Cuando nosotros percibimos esa visión de la vida, pues nos damos cuenta que andamos más confiados, más seguros, más dispuestos a vivir la incertidumbre de la vida y pues dar como lo que nosotros podemos dar de acuerdo con lo que hemos avanzado en las comprensiones de nuestra historia. Ahora citaste un par de boleros, Te amaré toda la vida y ya no me acuerdo. Aquí aparece otra de esas frases de toda la vida y te preguntan qué tan cierta la consideras. Si del amor al odio solo hay un paso. Del amor al odio solo hay un paso, así es. Así es, del amor al odio hay solo un paso, y por eso, como hay solamente un paso, podemos dar ese salto realmente para poder elevar ese amor emocional, cotidiano, ese amor, digamos, que nos deja pues como en la percepción de los buenos y los malos. Para poder trascender ese nivel necesitamos acceder a ese otro nivel del amor compasivo, incluyente, respetuoso, al que no todos, pues es una invitación para que todos poquito a poco lleguemos a él, que nos llega como una gracia, como un regalo de esa trascendencia en nuestra humanidad, de poder reconocer que algo en nosotros nos trasciende, que algo en nosotros permanece y que desde ese algo en nosotros podemos ver con una mirada compasiva, que no es fácil, ya hemos hablado, que es todo un desafío diario, que necesitamos empezar a reconocer esa energía del abuso en nosotros, en la vida cotidiana, esa energía de la violencia que generamos en los pensamientos, en los sentimientos, en las acciones cotidianas, y que hace pensar como si los buenos fuéramos más, que es una frase a mi modo de ver excluyente y peligrosa, porque justifica las guerras. O sea, esa frase ha justificado como yo soy el bueno y ustedes son los malos, los puedo borrar del planeta. Y eso, llevado a la práctica cotidiana, nos hace enjuiciadores de quién tiene derecho a la vida y quién no. Pues esto que yo les estoy participando es una mirada para ayudarnos a salir del común de la emocionalidad que siempre busca pues como quién es el malo y quién es el bueno, lograr acceder a otro nivel de conciencia donde todos podamos tener un lugar. Pues seguramente pues no es como tan fácil, es una tarea que nos compete a todos si queremos permanecer en este planeta, porque como vamos con la idea del ojo por ojo y el diente por diente, pues vamos a acabar con el planeta y con nosotros mismos. Bueno, aquí te pusieron un ejercicio que puede sintetizar gran parte de la charla, y es un abuelo, hablando de la línea paterna, un abuelo que tuvo amante y esposa e hijos al mismo tiempo,
ese esquema se repite en su hijo y digamos que va de generación en generación. Te preguntan si la persona, conociendo esas historias de la familia de la persona que le interesa, conociéndolas, debe evitar casarse con esa persona, o qué hacer al enterarse de esa realidad pasada. Bueno, yo pues le invitaría a esta persona a que se haga la pregunta por qué justamente le atrae y para qué le atrae esa persona que tiene esa historia. Porque seguramente si vamos a mirar esa historia debe resonar con alguna historia de su propia familia, por eso es que le atrae. Entonces, estamos tocando un tema de lo que es la fidelidad en la pareja. Y yo siento que la fidelidad de la pareja necesitamos empezar a mirarla por la fidelidad primero a nosotras mismas o a nosotros mismos. Y, y desde el ocupar el lugar que nos corresponde, podríamos, pues, no garantizar, pero sí por lo menos en la presencia del presente estar en una relación y entonces se puede, entre comillas, digo entre comillas porque no es una fórmula mágica, sino que lo que yo he visto a través de constelaciones familiares, que es lo que yo trabajo, que cuando hay parejas infieles hay alguien que no está ocupando su lugar. Y muchas veces si yo estoy estableciendo una relación con mi pareja, no una relación pareja, sino que estoy como mamá o estoy como papá, entonces generalmente el triángulo viene a compensar la pareja que falta. O sea, necesito buscar afuera pues la pareja porque yo aquí lo que tengo es mamá o papá. Ese es solamente un caso, pues no estoy generalizando. Y lo que me llama a mí a preguntar no es que hay garantías, porque es que el asunto no lo tiene que trabajar el hombre que me está trayendo, sino que el asunto lo tengo que trabajar soy yo. O sea, ¿qué es lo que hace que yo me sienta atraída por hombres infieles o que dejen las mujeres o que tengan relaciones simultáneas? Y cuando yo me pregunto, me pongo en orden yo y pues de pronto la mirada se irá para otro lado, no para atraer ese tipo de personas, porque yo no puedo cambiar a nadie, porque el desafío es cambiarme yo. Bueno, aquí cambiamos de tema, pero manejamos la línea de parejas separadas con hijos y preguntan cuál es el tiempo ideal para pasar con el niño, en el caso de la persona que no permaneció en el hogar. Bueno, pues el tiempo ideal tiene que ver con lo que cada uno puede, o sea que cada relación es única, los tiempos son únicos, las disponibilidades son únicas en cada relación de pareja que se separa. Lo importante es, mire, el desafío es que yo pueda darle un lugar en el corazón al padre que se va, ¿me entiende? Cuando yo le doy un lugar en mi corazón al padre que se va por las razones que sean, entonces me da la oportunidad a mí de que mis hijos puedan tomar a ese padre aún con todos sus defectos, y entonces mis hijos estarán más disponibles para vivir una experiencia diferente y para no repetirla igual. Entonces, no hay un tiempo ideal, o sea, es cómo es la dinámica que se despliega en cada relación de pareja. ¿Cuáles son las concertaciones a las que yo puedo llegar con la pareja o con el padre del hijo que no está? Hellinger dice que el mejor lugar para el hijo es con el padre que respeta y valora el que no está. Otra vez. El mejor lugar para el hijo es con el padre que respeta y valora el que no está. Es decir, que la persona que se queda con los hijos necesita valorar y respetar al otro como padre. Mejor dicho,
independientemente de si cumple con sus responsabilidades en el primer nivel o no, porque nosotros vemos aquí lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que la vida los eligió a ellos dos para que ese hijo llegara. Y cuando yo pongo la mirada en lo esencial, esas otras cosas de la vida cotidiana son difíciles, tienen que ver con la manutención de los chicos, es verdad. Pero el desafío es poder llegar a esa conclusión de que ese es el padre de mi hijo, así no cumpla con sus deberes, porque seguramente tendrá que vérselas asumir esa responsabilidad con la vida, ¿no es cierto? Lo que yo observo, por ejemplo, en la cotidianidad de mis constelaciones y de las consultas es que los padres que son más responsables con sus hijos tienen más abundancia y prosperan mejor. ¿Sí? Cuando los padres son un poco, pues repitiendo también sus historias, le cobran factura a la pareja porque no funcionó por esto, por aquello, porque hubo infidelidad pues es un costo doloroso para una persona asumir y después se traduce en las demandas en dinero. Cuando una mujer puede comprender su historia, puede darle un lugar a esa persona que se fue y los hijos no pierden un padre y puede permanecer, digamos, la imagen del que se fue en el corazón de la madre. Eso le da salud mental a los hijos. No es fácil, les vuelvo a contar, no es fácil, porque eso es pues nos implica crecer, avanzar más allá del resentimiento, de la rabia, de todo lo que sucedió, avanzar hacia un nivel de comprensión para que la vida fluya de una manera diferente a como en las historias familiares hasta este momento han fluido, que siempre hay excluidos, que se cobran facturas de generación en generación y que las historias no paran de repetirse. Margarita, ¿cómo deben actuar los padres ante la separación de un hijo? Aquí es al revés, no hijos, sí, parece los papás de los... Sí, con un profundo respeto por la decisión del hijo, o sea, porque se supone que ya son adultos y que pues de alguna manera han tomado su decisión y asuman la responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones. Entonces es como un respeto y que asuma la responsabilidad y las consecuencias de esa decisión que tomaron. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra muy compleja, muy interesante, y es cuando el hijo es producto de una violación, ¿cómo se puede honrar a este padre? Y cómo tener compasión. Sí, es compleja. Pero bueno, yo creo que ustedes ya están sintonizados a otro nivel. Mire, cuando la vida quiere llegar, llega aún por los medios que necesita, con los impedimentos que les pongamos y realmente en esas condiciones son muy desafiantes. Yo le voy a contar una historia de una constelación que hizo el maestro Bert Hellinger, donde una mujer española iba con otras amigas a una playa en Turquía y fueron violadas por unos turcos. Resulta que una de esas mujeres quedó en embarazo y ella permitió que su gestación siguiera y en este momento pues llevaba la fotografía de su hijo y cuando vemos el hijo es un hijo hermoso, un hijo sano y ella con su hijo hizo un viaje a Turquía y le mostró muchos hombres y le dijo al hijo, hijo, alguno de esos hombres puede ser tu padre y yo le doy un lugar en mi corazón porque tú eres una felicidad, o sea, eres un ser hermoso.
Cuando yo puedo llegar a ese nivel, puedo pensar, bueno, ¿y esta mujer de dónde sacó eso? Resulta que en esa mujer tenía una historia donde todas las mujeres, la mayoría eran infértiles. No, ninguna tenía pareja y era como si tuvieran un mandato de no emparejar, de no tener hijos. Y solamente a través de esa situación, esa mujer logra como de alguna manera cambiar esa historia de la familia. Yo no estoy justificando para nada un acto de esa envergadura, no. Estoy mirándolo desde otra perspectiva, donde la vida se impone más allá de nuestra forma en que la pensamos como debiera ser, ¿no es cierto? Y simplemente es una vida que llegó a alegrar y a seguir hacia el futuro un genograma, una historia familiar que estaba ya como, pues como de alguna manera lastrada, no había más vida hacia futuro. Entonces, bueno, yo en esas condiciones podré pensar cómo esa historia de alguna manera es un llamado a toda la familia para que observen esas energías de abuso que se han vivido ancestralmente en el sistema y que solamente a través de ese evento tan fuerte tenemos que parar y encarar y mirar, ¿sí? Y cómo solamente desde esa condición esa historia puede ser reconciliada para que las nuevas generaciones no lo repitan. Eso es lo que yo puedo pensar, porque la responsabilidad y las consecuencias de las acciones, pues las tiene que asumir el perpetrador o el violador, claro que sí. Lo que yo puedo hacer en este otro nivel es decir, ¿para qué se sucedió esta situación? ¿Qué es lo que me está invitando a mí, a mi familia, a sanar? O sea, estamos pidiendo a gritos sanar esta energía del abuso, para que no se siga repitiendo de generación en generación. Justo sobre eso, el 9 de mayo, que debe ser también un jueves, viene María del Pilar Mejía para hablarnos de maltrato infantil, cómo conocerlo y cómo prevenirlo, a la misma hora de 6:30 a 8 de la noche. Margarita, creo que tenemos tema para 6 días más, pero ya está tarde y tenemos hambre. Pero valdría la pena que nos sentáramos otro día de estos para compartir tus observaciones, tus invitaciones. Creo que Margarita debería llevarse en el corazón y en el recuerdo un aplauso de todos ustedes. Muchas gracias. Es fundadora de la Corporación Sabia, ahorita dijiste que estás en Laureles, entonces pues puertas abiertas supongo para sí, para todos todo los jueves a las 7 de la noche están invitados a una sesión de constelaciones familiares y bueno, es una propuesta pues para reconciliar, para incluir, para sanar historias y para vivir felices, porque nos lo merecemos por estar aquí. A todos gracias, a nombre de Santa Fe y Vivir en el Poblado, que tengan una buena noche, nos vemos el 9 de mayo. Muchas gracias.